Hola familia Yekan, les doy la bienvenida a esta nueva cápsula. En esta oportunidad abordaremos el concepto de atención, sus implicancias y algunas estrategias que podrían ser útiles para favorecerla en el hogar. Espero puedan sacarle el máximo provecho. La atención es una función cognitiva fundamental, base de todo procesamiento de información en el cerebro. Es la capacidad para filtrar y seleccionar estímulos relevantes versus otros irrelevantes, poder mantenerse en una tarea y dividir los recursos disponibles cuando es necesario. Existen múltiples clasificaciones en relación al concepto. En esta oportunidad nos focalizaremos en tres que son más prácticas y posibles de visualizar en niños y niñas preescolares. La primera de ellas es la atención focalizada, que es la capacidad de poder centrarse en un estímulo, obviando e inhibiendo aquellos que no son relevantes y que pueden ser distractores para la tarea que estoy desempeñando. Me permite seleccionar información desde los canales sensoriales, codificar la información en la memoria, que además permite mantener y empujar la información desde la memoria de trabajo y ejecutar exitosamente conductas orientadas hacia metas. El segundo concepto es la atención sostenida, que es sinónimo de concentración y que corresponde a la capacidad de poder mantener la atención en un estímulo o en una tarea durante un periodo prolongado. Esta varía en relación a la edad y a las habilidades individuales. Permite mantenerse vigilante en una tarea por un tiempo estimado y requiere de un mayor esfuerzo y conciencia para poder desarrollarla. Otra categoría es la atención dividida, que es la capacidad de poder focalizar la atención en más de un estímulo o proceso relevante al mismo tiempo. Es clave para el funcionamiento cotidiano y está presente en todas las actividades que implican subtareas. Está muy vinculada con el concepto de memoria de trabajo, que también es una función cognitiva, pero que nos permite mantener los datos, elementos, acciones o conceptos que necesitamos para realizar una tarea mientras la estamos ejecutando. Por ejemplo, recordar un número de teléfono antes de marcarlo, escuchar un cuento y recordarlo mientras me hacen preguntas al respecto. Además, cuando cocino, el poder mantener, por ejemplo, los ingredientes o los pasos que debo llevar a cabo. Pero, ¿qué sucede entonces con nuestros niños y niñas? Es clave tener presente que existe una alta comorbilidad entre el trastorno del lenguaje y las dificultades de atención, ya que se estima que entre un 20 a un 40% de niños y niñas inician con sintomatología de ambos trastornos. Es importante considerar que el desarrollo del lenguaje es clave para la organización de la atención, ya que permite verbalizar las ideas, otorgarles un orden y comunicar lo que mi cerebro está procesando. La atención varía de persona a persona. Algunos han estimado los tiempos promedios esperables para que un niño o una niña esté involucrado en una tarea. Si bien no es un dato preciso, sería interesante mirar y observar si nuestros niños y niñas logran focalizar la atención por el tiempo indicado en actividades que demandan atención voluntaria, es decir, aquellas que exigen focalizar en un estímulo no necesariamente elegido espontáneamente, guiándose y manteniéndose conscientemente hacia él. Cuando hablamos del concepto de atención, es importante tener presente algunas consideraciones. Por ejemplo, que en la infancia prima la atención involuntaria, es decir, que depende de lo atractivo y divertido de la tarea. Por otra parte, la atención voluntaria implica un esfuerzo para los niños y las niñas, sobre todo en aquellas actividades que se tornan monótonas o menos atractivas. La atención se puede trabajar y entrenar como cualquier otra habilidad física, social o emocional. La atención voluntaria e involuntaria son diferentes, por lo que en el juego lo más probable es que niños y niñas puedan estar por un tiempo mucho más prolongado que en actividades que demandan una atención voluntaria. Se estima que niños entre 3 a 4 años pueden pasar entre 30 a 50 minutos en una misma actividad, mientras que ya a los 5 o 6 el tiempo de juego podría aumentar hasta 1 hora y media. El aumento de la estabilidad de la atención se manifiesta, por ejemplo, cuando el niño observa láminas, escucha relatos o cuentos. La atención voluntaria se origina gracias a que el adulto referente incorpora al niño o a la niña a nuevos tipos de actividades y que mediante determinados métodos organiza y dirige la atención del niño. Desde ahí es clave observar qué formas de autoorganización está transmitiendo cotidianamente ese adulto referente. A continuación, revisaremos estrategias que pueden incorporar en el hogar y que, si bien son generales, es importante probarlas en los contextos particulares en los que se desenvuelven ustedes y sus familias.
Recordar siempre que las fuentes de la atención voluntaria se encuentran fuera del control del niño. Esto quiere decir que el propio desarrollo de la atención involuntaria no implica necesariamente el surgimiento de la atención voluntaria, por lo que es clave cómo el adulto va transmitiendo y configurando espacios para poder desarrollarla. Los invito, en primera instancia, a observar los periodos de atención de su hijo o hija, ya sea en diferentes actividades académicas, al jugar, al alimentarse o al vestirse, tener claras sus preferencias e intereses, a mirar cómo está descansando y a identificar aquellas formas en que logra un proceso atencional más acabado. He organizado las estrategias en 4 esferas, considerando el espacio físico, la organización y planificación del espacio, los recursos necesarios y, lo más importante, la actitud y disposición del adulto referente. Es importante comenzar a estimular mayor tiempo de permanencia primero en actividades de juego y o de carácter más lúdico y paulatinamente ir hacia dinámicas más estructuradas. Es importante disponer la corporalidad y la atención hacia ese espacio compartido. Favorecer la entrega de instrucciones simples de manera dosificada y de forma ascendente en complejidad. Puedo partir con un enunciado, una vez que se logre puedo agregar 2 o más. Es importante acompañar lo que se dice con acciones y o demostraciones de lo esperado. Por ejemplo, si le indico al niño que vamos a guardar, puedo tomar un juguete y demostrar la acción que estoy conceptualizando. En actividades estructuradas es importante considerar un espacio específico, idealmente con mobiliario adecuado para la edad, evitando distractores ambientales como la radio, la televisión o paredes con diseños llamativos. Además, es importante considerar una buena iluminación, idealmente con luz natural. Es fundamental la anticipación a espacios que demandan mayor atención. Es ideal generar connotaciones y sensaciones positivas que inviten y motiven al niño a involucrarse en este tipo de demandas. Podría ser beneficioso incorporar planificadores de rutina, como los que aquí se ejemplifican. Considerar siempre que mantener una rutina estructurada no significa hacer siempre lo mismo en los espacios definidos, por lo que se recomienda ir variando el estilo de tareas que presentamos. Antes de iniciar un espacio estructurado, es importante percatarse, por ejemplo, de que el niño o la niña haya ido al baño, que esté encubierta su alimentación, que se lave las manos, que busque los elementos necesarios y que podamos incorporar algún recordatorio visual y o temporal de inicio o fin del espacio. Clave también es la disposición en mobiliario, considerando apoyo para pies, alzador y o cojín de respaldo según las necesidades del niño. Es importante que la espalda esté erguida y apoyada, y por otra parte que los pies estén completamente apoyados en ese piso o en el suelo, ya que de esta manera brindamos una experiencia sensorial distinta, focalizando las energías en la actividad y no en la mantención de la postura. Una sugerencia es realizar actividades más complejas cuando esté más descansado o con mejor disposición y finalizar con aquellas sencillas, pensando en ir aumentando la percepción de capacidad. Esto es algo que pueden analizar y acomodar según las particulares de su hijo o hija. Se pueden realizar actividades de calentamiento dependiendo de las necesidades de cada niño. Puede ser que algunos necesiten moverse, mientras que otros realicen una actividad cognitiva que permita disponerse hacia aquellas de mayor demanda. Otra estrategia es explicitar metas o objetivos para esa sesión de trabajo, poniendo énfasis en las expectativas que se tienen para ese espacio. Considerar descanso según rendimiento, motivación y tiempos de permanencia según la edad. Generar un ambiente tranquilo y motivante, evitando las etiquetas, destacando los logros y acompañando siempre con mensajes alentadores. Y lo más importante, evitando malos tratos. Mantener los materiales en orden, priorizando la ubicación por lo que se usa con mayor frecuencia. Se podrían proveer carpetas, cajas o canastos para organizar los útiles escolares o cuadernos. En la entrega de instrucciones es clave asegurarse de que fueron entendidas e incorporadas, utilizando diferentes canales sensoriales. Podemos verificar que el mensaje fue comprendido pidiéndole que nos explique qué es lo que tiene que hacer. También es importante utilizar cambios de entonación como recurso para dar énfasis a aspectos que son más relevantes, realizar breves recordatorios de lo revisado o aprendido la vez anterior y además así podemos ir observando y evaluando el progreso de los niños. Dividir enunciados complejos en pasos más sencillos, simplificando la tarea y brindando paulatinamente las instrucciones como se los había mencionado anteriormente.
Se recomienda que durante la realización de una tarea no se señalen los errores, si es que existen, sino más bien facilitar que el niño monitorice y chequee lo que está realizando y pueda descubrirlo por sí mismo. Es importante usar imágenes y gráficas para crear un interés visual, esto muy vinculado con la atención involuntaria. Permitir que el niño demuestre lo que ha aprendido de diferentes maneras, obviando aquellas que son más tradicionales como usar un lápiz o una hoja. Puede hacerlo bailando, recitando, dibujando, de la forma que se le ocurra. Se sugiere establecer una rutina de cierre del espacio, donde por ejemplo el niño tenga que guardar sus materiales, ordenar las sillas o volver a lavarse las manos. Es importante favorecer espacios de juego libre más organizados, por ejemplo dosificando la cantidad de juguetes disponibles y guiando el juego con preguntas como ¿con qué vas a jugar? Saca de la caja lo que te interesa y luego puedes ir cambiando. Aquí, por ejemplo, podemos dejar disponibles por algunas semanas cierto tipo de juguetes e ir cambiándolas en la medida de que el niño vaya explorándolas. Privilegiar juegos que demanden habilidades cognitivas, por ejemplo el memorice, dominó o juegos de mesa o actividades que impliquen asociación y secuencia. Se sugiere disminuir y limitar el consumo de sustancias sobreestimulantes como dulces, bebidas o golosinas. No facilitar en exceso la tarea, es decir, ayudar solo cuando sea necesario. Que el niño indique si requiere o no la ayuda y como adultos mostrarnos disponibles en caso de que lo requiera. Limitar uso de pantallas. Es imprescindible limitar y organizar los espacios que sean conocidos por los niños y que se establezcan acuerdos que se puedan respetar en el tiempo. En esta oportunidad, dejo a disposición un cuadernillo de actividades que podrán descargar y realizar en el hogar. Si tienen más dudas o consultas, pueden hacerla a través de los medios establecidos. Los invito a proponer temas para ir construyendo este espacio de manera más atingente a las necesidades que tienen en sus hogares. Deseo que esta cuarentena esté siendo llevadera para ustedes y que nos volvamos a ver pronto. Saludos y nos vemos en una próxima ocasión.